Hola, buenas, soy Manuel Pegalajar y vamos a seguir estudiando un poco de ficheros. Hasta el momento hemos estado viendo nada más que ficheros de texto. Ahora vamos a empezar con una introducción a los ficheros binarios. Los ficheros binarios son ficheros que están codificados con bytes, al igual que los de texto, pero sin embargo tienen los bytes que los contienen no son por regla general legibles por un usuario. Por ejemplo, vamos a entrar en la carpeta de nuestros programas de ficheros y aquí tengo un fichero de texto que es ejemplo salida.txt gusanillo. Le voy a hacer un cat, no tiene nada, y el fichero leer datos gestos.zip, que es un fichero binario. Si hacemos un cat del fichero binario, este resultado va a ser que se nos muestra un montón de datos que no entendemos. Esta es la diferencia principal que existe en los ficheros binarios y los ficheros de texto a nivel de lo que ve un usuario. La realidad es que para el programador es muchísimo más fácil programar ficheros binarios porque tienen una estructura fija, mientras que los de texto pueden variar porque pueden ser editados por editores de texto normales y por tanto un usuario puede modificar a su antojo un fichero de texto desde cualquier editor. Las funciones para leer y para escribir en ficheros de texto, en ficheros binarios, son principalmente dos. Read, para leer, tiene como entrada un puntero a bytes, a char, y el número de bytes que queremos leer. Por contra, para escribir en fichero de texto, tiene como entrada, la función se llama write, tiene como entrada un puntero a la zona de memoria de donde queremos escribir los datos, y el número de bytes que queremos escribir comenzando desde esta zona de memoria. Pues bien, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Me voy a CodeBlocks y me voy a crear un nuevo proyecto de consola C++, y le voy a llamar a este por ejemplo fichero binario escritura lectura, o bueno, directamente ejemplo fichero binario para que no sea muy largo. Lo que voy a hacer en este programa es simplemente declararme variables de diferente tipo, por ejemplo una variable entera a, una variable float b y una variable double c. Le voy a asignar a la A el valor 1, a la B el valor 2.2 y a la C el valor 3.3. Para escribir en ficheros binarios también tenemos que hacer un include de la biblioteca para gestión de ficheros, fstream, y ahora lo que vamos a hacer es abrir un fichero para escribir el data.dot. Entonces, output file stream, fichero de salida, y lo voy a abrir salida.dat o mi fichero.dat. Luego lo voy a procesar y finalmente lo cerraré. Lo que voy a hacer es guardar en este fichero todos los bytes de cada una de las variables que me acabo de crear. Por ejemplo, sería fs.write, y write tenía como entrada un puntero a una zona de memoria que se considera como bytes y un número de bytes que quiero copiar. Como lo que quiero copiar es un entero, pues entonces le tengo que dar la dirección de ese entero, ampersand a, y el número de bytes que quiero copiar a partir de la dirección de memoria que le estoy diciendo. Como quiero copiar un entero, pongo el tamaño de lo que ocupe un entero. Hago lo mismo con float b,
quiero grabar un float, y lo mismo con C, quiero grabar un double. Bien, aquí el tamaño del fichero será lo que ocupe un entero más lo que ocupe un float más lo que ocupe un double. Voy a mostrar por pantalla cuánto ocupa cada uno de ellos, cada uno de estos tipos de datos, para comprobar que efectivamente el tamaño del fichero coincide con la suma de ellos. Float y double. Float y double. Bien, voy a compilar y me da un error. OFStream. Me falta la A. Además tengo que tener algún otro error por ahí. Error no matching for call write. INT asterisco. Efectivamente, fijaos que yo lo que le estoy pasando a write es la dirección de un entero, mientras que lo que me pide, lo que realmente debe de ser, es la dirección de un byte. Es decir, no vamos a considerar los datos como con su tipo, sino por bytes. Lo que necesito aquí hacer es un casting explícito a char asterisco de la dirección de A. La dirección de memoria de A siempre es la dirección de memoria de un entero, pero no quiero verla, es decir, no quiero considerarla como la dirección de memoria de un entero, sino como la dirección de memoria de un byte. Igual para el float B, igual para el float C. Es decir, la dirección de memoria de un double no quiero que sea considerada como la dirección de memoria de un double, sino como la dirección de memoria de un byte. Para después, a partir de aquí, de esta dirección de memoria de byte, copiar tantos bytes como ocupe un double. Ahora compilo. Y aquí me falta esto. Aquí. Ya está. He compilado, ahora voy a ejecutar. Voy a la carpeta donde está el fichero. Aquí está, ejemplo fichero binario. Lo ejecuto. Me dice que un int ocupa 4, que un float ocupa 4 y que un double ocupa 8. Voy a hacer un ls menos l y entonces 2 por 8 es 16. Fijaos que el tamaño de mi fichero es exactamente 16. Voy a hacer un cat mi fichero .cat y lo que me salen son pues caracteres muy extraños. ¿Por qué salen estos caracteres? Porque yo el fichero no estoy grabando un carácter o varios caracteres que sean el 1 o el carácter 2 seguido del carácter punto seguido del carácter 2 o el carácter 3 seguido del punto seguido del carácter 3. No, estoy grabando todos los bytes que representan un entero dentro de un computador, y eso no es legible por un humano. Por tanto, lo que se me muestran son los caracteres que se han escrito. Ahora lo que voy a hacer es al revés, lo voy a leer. Para leerlo necesito un input file stream, fichero de entrada, y una vez que ya lo he cerrado todo, le voy a cambiar el valor a las variables A, B y C. A le voy a dar el valor menos 4, a B le voy a dar el valor menos 5.9 y a C el valor 37.7. Voy a abrir en el fichero de entrada, abro mi fichero.dat y ahora lo que voy a hacer va a ser leer esos tres datos. Finalmente cerraré el fichero de entrada. Entonces fe.read para leer el fichero. Lo que tiene read, si recordamos, eran dos argumentos. Una dirección de memoria donde queremos almacenar el dato y el número de bytes que ocupa ese dato. Entonces la dirección de memoria donde quiero almacenar una A, y almaceno tantos bytes como ocupa un entero. Y hacer lo mismo con la B y hacer lo mismo con la C.
B es float, pues como si dice float, y como C es double, si dice double. Voy a compilar y me da un error, me dice que read int asterisco no está bien escrito. Pasa lo mismo que con byte. Para leer un fichero binario tenemos que darle la dirección de un byte. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hará? Pues cogerá el fichero de entrada y va a leer datos. ¿Cuántos datos? Pues va a leer sysof int bytes. Como un entero ocupa 4 bytes, pues va a leer 4 bytes. ¿Y dónde los va a almacenar? Los va a almacenar en la dirección de memoria de A, que se ha puesto como puntero a byte. Una vez hecho esto, voy a volver y voy a mostrar los datos que he leído desde teclado, desde fichero. Voy a mostrar la A, voy a mostrar la B. Un segundo, vuelvo en 2 minutos. Ya estoy de vuelta, perdón por la interrupción. Estábamos mostrando por pantalla los datos que hemos leído desde fichero. Entonces he mostrado la A, he mostrado la B y ahora muestro la C. Compilo y voy a ejecutar. Me muestra que el entero es 1, el float 2.2 y el double 3.3, que era lo que había almacenado. Efectivamente, los datos que habían almacenados eran los que le puse inicialmente, 1, 2.2 y 3.3. Pues así de simple es como se graba y cómo se lee desde el fichero de texto. En el próximo video tutorial no solamente leeremos variables concretas, sino que leeremos y escribiremos conjuntos de bloques de bytes. Hasta la próxima.